Ministerios Vive Libre, Sé Libre, Vive Libre presenta predicaciones de Iglesia Impacto, iglesia que marca la diferencia, con el pastor Alejandro del Campo. Si tienes tu Biblia ahí, puedes levantarla conmigo y vamos a confesar. Esta es mi Biblia, esto es Dios hablándome a mí, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, estaré despierto, pondré atención, aprenderé y creceré en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el mensaje que traigo se titula Jesús y nosotros. Jesús y nosotros. Y aquí con la pastora Ana María y uno de nuestros líderes del equipo, Víctor Barros, estamos esforzándonos para dar lo mejor para ustedes, ya para que reciban todo lo que Dios quiere darles. Bueno, y como les decía, Jesús y nosotros es el tema, y quiero hablar de Él, pero también de nosotros, porque algo que la gente a veces no sabe es que Jesús, cuando vino, no vino solo por pagar por nuestros pecados, lo cual es importante, ya es necesario, fue necesario y ya lo hizo. También tenía que darnos vida nueva y también lo hizo porque era necesario, si no íbamos a estar perdidos eternamente. Porque la Escritura dice que el hombre nace muerto en delitos y pecados, ¿ya? Pero también dice que aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesús. Entonces Jesús vino para, con su muerte, pagar por nuestras deudas con Dios, nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y con su resurrección vino para justificarnos, dice la Escritura. Entonces hoy los hijos de Dios tenemos que entender que somos, gracias a Jesús, gracias a estar en Él, la justicia de Dios. Hay muchas Escrituras que dicen que estamos en Él. Por ejemplo, Romanos 8:1 dice, el que está en Cristo, no hay condenación, dice, para los que están en Cristo. Y en 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la escritura que siempre confundo, pero ambas dicen que estamos en Él. En Romanos dice que no hay condenación para los hijos de Dios, y en Corintios dice que somos una nueva creación, una nueva persona, un nuevo ser, ¿ya? Otra versión dice un nuevo ser que nunca antes había existido. Entonces somos nuevos, somos transformados. Y eso es importante porque eso nos lleva a otras cosas. Jesús hizo muchas cosas por nosotros y las sigue haciendo, pero en cuanto a nuestra nueva vida, Él ya hizo todo. Por eso yo titulé este mensaje Jesús y nosotros, porque realmente no deberíamos pensar que tenemos que a veces estar separados de Dios o apartados de Dios. Fuimos creados por Dios para que Jesús y nosotros seamos uno solo. De hecho, Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno solo. Y cuando Jesús vino, no solamente vino a pagar por nuestros pecados, como lo dije anteriormente, y tampoco vino solamente para darnos nueva vida y de ahí que nosotros hagamos lo que mejor podamos. No vino solo para hacer eso, vino para que después de pagar por nuestros pecados y para después de justificarnos resucitando y sentándose a la diestra del Padre, nosotros podamos vivir como Él vivió en esta tierra. Jesús es el ejemplo claro de cómo debe ser un creyente en este planeta. No es solo que, bueno, creemos y nos amó. Por eso hay muchos hoy día que piensan, ¿cómo yo podría ser como Jesús? Él es perfecto, Él fue perfecto aquí en la tierra y lo seguirá haciendo. Sí, no estamos diciendo que tenemos que ser perfectos, pero Jesús vivió la vida aquí en la tierra durante toda su vida, pero especialmente la Biblia relata 3 años de ministerio, de su vida adulta, de los 30 a los 33 más o menos, en donde Él muestra no solo que puede hacer milagros, no solo que puede sanar, no solo que puede liberar endemoniados, no solo que puede proveer, no solo que puede predicar la palabra con audacia y revelarla como realmente era la intención de Dios en el Antiguo Testamento. No solo eso, sino que Jesús cuando aparece es para ser nuestro ejemplo de vida. Nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo, pero tenemos que entender que esto solo lo podemos llegar a hacer mientras conocemos la Escritura. Si conocemos bien la Biblia, hicieron cosas en el nombre de Jesús.
Vemos a Pablo liberando endemoniados, a Pedro y Juan sanando personas cojas. Vemos tantas hazañas que lograron los discípulos. Vemos a Felipe, ¿cierto?, predicando el Evangelio y siendo transportado. Vemos cómo Dios usaba a Esteban, un hombre lleno del espíritu de fe. Y vemos cómo Pedro tuvo una experiencia con el Señor viendo o discernimiento de espíritu, viendo el mundo espiritual. Entonces, ellos comenzaron a vivir la vida que Jesús quería que vivieran después de que Él resucitó. Y sé que esta es la voluntad para nosotros también. El punto es cuánta convicción tenemos de esto. Por eso yo hoy día te quiero animar a que con la Escritura veamos cómo Jesús quiere que seamos como Él y que andemos como Él y que vivamos como Él y que reaccionemos como Él. Esta pandemia que está afectando al mundo actualmente es una oportunidad muy clara para demostrar qué es lo que haría Jesús en nuestro lugar, ¿ya? ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí hoy presente físicamente? Y en la Biblia vemos muchas cosas que Él hizo. Y estoy seguro que nosotros los hijos de Dios debemos hacerlas también. Aun cuando las autoridades nos han dicho que debemos guardarnos, y esto es más que nada por protección, podemos hacer algo desde nuestros hogares. Desde nuestras casas podemos hacer algo, porque pensemos un poco, los hijos de Dios en la iglesia en el primer siglo, ellos también andaban escondidos, pero no era por plagas, era más por persecución. Pero aún así hacían su trabajo desde donde estaban escondidos. En sus casas se reunían, se pasaban las cartas de los apóstoles que les escribían, hacían servicios, hacían reuniones, hacían cultos, estudiaban la Escritura, buscaban más revelación y también oraban juntos y adoraban al Señor. Solo con eso nosotros podemos entender que en este tiempo podemos hacer exactamente lo mismo. Como yo le decía ayer al equipo de líderes, a nuestro equipo, no hay excusa para no leer la Biblia. Tenemos mucho tiempo para leer la Biblia ahora. Y si tú haces cosas en tu casa, saca un tiempo para leer la Escritura, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a la palabra ahora, porque ya he dicho hartas cosas, pero quiero mostrarles y poner un fundamento en nuestro corazón. Primero quiero decirles que Jesús ama la fe. Él ama que tengamos fe. Le gusta la gente de fe, le cae bien, ¿ya? Le agrada que las personas tengan fe. Por lo tanto, las personas que no tienen fe, a Jesús no le gusta, ¿ya? No estoy diciendo que no las ama, Dios ama a todo el mundo, Jesús amó a todo el mundo, ¿ya? De hecho, Él dijo que vino para salvar, no para perder las almas. Pero estamos hablando de la actitud que nosotros tenemos. Cuando había gente incrédula, Jesús no era mucho lo que podía hacer, no porque no tuviera el poder, sino porque Él estaba requiriendo fe, confianza, convicción en Él. Y mira lo que dice en Mateo, vamos a ir a Mateo, capítulo 8. Ya, yo estoy aquí de la Reina Valera. Capítulo 8, versículo 5. Si puedes buscarlo en tu Biblia, ¿ya? Si lo encuentras, di amén. Amén. Ok. Mateo 8, 5 hasta el 17 vamos a estar leyendo ya, pero quiero ir parte por parte porque mira lo que dice acá. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Notemos algo aquí, porque aquí
hasta el 17 hay muchas cosas buenas que pasaron que Jesús hizo, pero la primera experiencia que vemos es la de un centurión, un hombre romano que no tenía, ni siquiera era de la misma religión ya que Jesús. Y Jesús vino a demostrar que la religión realmente es más un estorbo que una ayuda para buscar a Dios. Por eso cuando este hombre se acerca, Jesús no le dice, pero tú no eres judío, tú no eres del pueblo donde yo nací, no eres hebreo, no eres israelita, no oras a Dios. No le dijo nada de eso. Él simplemente vio la necesidad de este hombre y quiso ayudarlo. Entonces se ve la disposición porque Jesús le dice, cuando escucha esto, bueno, escucha el problema y ¿qué hace Jesús? Responde y dice, yo iré y le sanaré. Voy a ir, ok, yo voy. Pero este hombre, por la actitud que tiene, dice, no soy digno de que entres en mi casa, Señor. Pero con una palabra tuya, solo dila y mi criado sanará. Entonces, aquí hay algo que sorprende a Jesús, porque este hombre, sintiéndose indigno, le dice, Señor, no es necesario. ¿Para qué vas a ir? Y esa es la actitud que a veces muchos podemos tener. Hoy en día tenemos que tener claro que nosotros no somos como el soldado romano en cuanto a la posición que tenemos. Estamos hablando de un hombre que creía que Jesús era sanador, pero no era un hijo de Dios. Sin embargo, aunque tú no seas hijo de Dios, o si no eres hijo de Dios, Dios puede hacer también algo por ti. Si tú no te consideras, bueno, yo no soy el mejor de los creyentes, es más, hay personas que no creen en Dios, que no creen que hay Dios. ¿Y qué pasa cuando ellos necesitan ayuda? Tienen alguna necesidad con alguien que está enfermándose. Solo recurren a la medicina y a los doctores porque es lo que mejor podrían hacer, porque solo creen en lo que ven. Pero ¿qué pasa cuando una persona que no cree es confrontada con algo tan difícil como una enfermedad de muerte, como en este caso, lo que le pasaba al siervo? Ni siquiera era el centurión el que estaba enfermo. Entonces vemos aquí una actitud de amor, porque muchos siervos o esclavos en ese tiempo eran solo usados como un utensilio, pero los amos no eran buenos con ellos en general. Estamos viendo un hombre bueno, y este hombre bueno se le nota que es bueno porque tiene fe. Y la Biblia dice en Gálatas que la fe obra por el amor. Entonces el amor de este hombre hacia su siervo lo hizo moverse y ser valiente y decirle, Señor, ayúdame. Cuando Jesús aparece o le responde, él por no sentirse digno es que le dice, no, Señor, es que seguramente él tenía, no sé, toda una casa llena de idolatría, porque los romanos creían en muchos dioses, ¿ya? Entonces tenían figuras y cosas de semejanza, de cosas creadas, ¿ya? O simplemente a lo mejor la familia no era muy agradable, o simplemente no se sentía digno, porque cuando uno no se siente digno de Dios es porque no conoce el corazón de Dios. Y lo único que conocía este centurión era que Jesús era poderoso para sanar. Él seguramente ya había visto algunos milagros, se había quedado estupefacto, y lo respetaba y lo honraba, porque no le dijo, oye tú carpintero, ven, hazme un favor. Le dijo, Señor. Le pidió ayuda, y cuando Jesús le responde que va a ir a sanarlo, él le dice, Señor. O sea, lo está honrando, a pesar de que él es un miembro de una nación que está oprimiendo a la nación del hombre que tiene su respuesta, lo honra igual. Le dice Señor. Entonces él no era un mal hombre. Hay gente que no conoce a Dios, o que no es creyente, o que incluso no cree que hay Dios, que son buenas personas, pero necesitan saber cómo es Dios. Necesitan saber cuál es el corazón de Dios. Y lo que me gusta aquí es que Jesús se asombra. Dice en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él está diciendo, ni aún en el pueblo donde yo predico, donde la gente sabe quién es Dios, supuestamente, donde la gente conoce al único y Dios verdadero, invisible y todopoderoso, donde del Dios que estoy hablando, ni ahí en ese país, en mi nación, he hallado tanta fe. No he visto la fe que este hombre tiene. Este hombre sabe cómo funciona la fe. Jesús está diciendo, así es la mucha fe. La mucha fe de este hombre es que si tú dices la palabra, algo sucederá. Pero mira, notemos algo, dice el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Entonces, por más que nosotros podamos decir algo, no es
repetir y repetir y repetir y hacerlo y decirlo hasta que funcione. Muchas personas piensan que cuando uno dice hay que confesar y lo que tú confieses se te hará. Ah, bueno, están tratando de decir que si lo repito y lo repito. No, no está diciendo eso. Está diciendo que cuando uno dice algo, las cosas van a suceder de acuerdo a la fe que tú tienes en lo que estás diciendo. Por eso Marcos 11:23 dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ¿ves? Hay que decir algo. Y no dudare, dice, en su corazón. Si no creyere, ¿dónde? En su corazón. Que será hecho, ¿qué cosa? Lo que dice la Escritura. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, el resultado estará en la convicción que tú tengas acerca de lo que estás diciendo. Jesús dijo, la palabra dijo, ve y como creíste te sea hecho. Esa es la palabra que Jesús dijo. Él dijo, así como tú estás creyendo, que te pase. Jesús no sabía si el centurión quería ser sano, que quería que su siervo se sanara, no sé, en unos días, o en media hora, o tal vez, no lo sé, con más tiempo, o que se sanara tomando un medicamento. Pero aquí la Biblia dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, cuando dice que fue sanado en aquella misma hora, está diciendo que lo que estaba creyendo el centurión era que su siervo se sanaría instantáneamente justo después de que Jesús dijera esto. Así funciona la fe, funciona bajo autoridad. Por eso cuando muchos quieren tener fe no logran las cosas, es porque no están funcionando bajo la autoridad de Dios. Si supiéramos que Jesús nos dio autoridad, sería distinto. Y eso es lo que yo quiero mostrar ahora. Mira, guarda tu lugar un poco. O no, quiero avanzar mejor. Voy a avanzar al versículo 14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hasta el 16 vemos dos cosas que pasan aquí. O sea, Jesús tuvo un día de sanidad. Hoy día fue un día, ese día fue un día de donde hubieron milagros y cosas buenas. Y la gente creo que estaba muy contenta, porque la Biblia dice también que la gente se maravillaba de que Dios diera tal potestad a los hombres, dice en los evangelios. Entonces, Dios nos ha dado autoridad también a nosotros, y Jesús está aquí siendo el pionero de todos los que deberíamos hacer esto. Si te das cuenta, Él llega y ahora, después de haber sanado al siervo del centurión, que ni conoció, ni siquiera supo quién era, simplemente él le hizo al centurión, le ayudó al centurión usando la autoridad con la palabra. Él dijo, él funciona, él cree, entonces va a funcionar lo que voy a decirle. Y ve y como creíste te sea hecho. Así, Jesús le dijo, como creíste te sea hecho. Entonces él creyó y así hubo sanidad, solo porque él creyó. Porque sabía lo que significaba esto. Ese hombre entendía, cuando tú digas esto, el mundo espiritual va a moverse. Yo no sé cómo, a lo mejor el hombre no sabía nada del Espíritu Santo, de los ángeles, pero cuando le dijo que dijera la palabra, Jesús, el centurión estaba seguro de que alguien o algunos iban a obedecer a Jesús. El poder de Dios obedeció a Jesús para poder sanar al siervo. Porque él dijo, estás bajo autoridad y tú hablas de que hay un Padre, entonces si Él está sobre ti y tú te estás sometiendo a Él porque tienes una vida de fe y amas a la gente, entonces yo sé que te van a hacer caso porque tú te estás sometiendo a tu Padre Dios. Entonces yo sé que los que están bajo tuyo van a someterse a ti. Eso sabía ese hombre. Cuando llega a la casa de Pedro, mira, está la suegra y la sana. Ahí está, en Mateo dice que le tocó la mano. Otro evangelio dice que reprendió la fiebre. Entonces, hoy si estás enfermo, ¿por qué no aplicas esto y en fe pones la mano sobre la persona que tiene alguna enfermedad para que le baje la fiebre? O reprende la fiebre. ¿Cómo? Como Jesús lo hizo. Seguramente le dijo, sal de ella en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús lo dijo, sal de ella nomás, porque solo Él es suficiente. Pero nosotros, cuando decimos algo, tenemos que hacerlo en el nombre de Él, porque en el nombre de Jesús es que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Después hay algo más grande, o sea, en cuanto a multitudes, Jesús viene
le llevan, porque ya vieron, bueno, sanó al siervo del centurión. Nosotros lo vimos justo en el momento que empezó a sanar, fue cuando Jesús le dijo que como creyera le sea hecho. Después vemos que sana a la suegra de Pedro, le sanó a un familiar. Y ahora, ahora la gente tiene más fe, está viendo cosas y le lleva, dice, muchos endemoniados. ¿Cuántos creen que podrán haber sido? Muchos yo creo que, no sé, 20, 30, quién sabe si más. Y enfermos, muchos también, dicen. Y lo mismo, mira, sanó a todos los enfermos, pero ¿cómo? Dice, con la palabra, dice en el versículo 16. Lo mismo que usó para sanar al siervo del centurión cuando le dijo, di la palabra, Señor. Ahora él con la palabra sigue practicando esto. Nosotros debemos hacer esto. Si tienes el coronavirus, he sabido de personas que se han sanado, que gloria a Dios. Y si tú lo tienes, si estás escuchando esto o tienes miedo, tú puedes decir la palabra, soy sano en el nombre de Jesús. Jesús se llevó esta enfermedad también. Debemos confesarlo, pero creerlo. Si el siervo no se hubiera sanado, el siervo del centurión no se hubiera sanado, simplemente es porque el centurión no hubiera creído. Y no debemos pensar, bueno, el Señor no sabrá cuándo me sanará. Pero aquí vemos un hombre que quería que su siervo se sanara ya. Y es más, le dijo Jesús, no perdamos el tiempo. Di la palabra. Yo sé que va a funcionar. Jesús le dijo, bueno, como tú creas. ¿Ves? No es tanto que Jesús quiera hacerlo, sino que como Él quiere hacerlo, depende exclusivamente de la convicción que tengamos en nuestro corazón. Y el 17 dice que todo esto lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, o en otras palabras, para que se cumpliese la Escritura. Si queremos que la Escritura se cumpla en nuestras vidas, y a todos aquellos que son creyentes yo les quiero decir, hermanos, si tú quieres que la Escritura se cumpla en tu vida, tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que creer y usar la misma autoridad que Jesús nos mostró o nos está mostrando en los evangelios. Si tú quieres esto, puedes vivirlo, pero necesitas creer con todo tu corazón. Luego dice, él mismo tomó, esto es lo que dice, cuando dijo, lo leo de nuevo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí Jesús está cumpliendo la Escritura. Hay personas que cuando leen Isaías 53 dicen, no, pero es que cuando habla de enfermedades espirituales. Pero eso no es así, porque habla de pecados, de iniquidades, de transgresiones, de rebeliones, de castigo. Pero también en el versículo 4 y 5 habla de que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y también dice que por su llaga fuimos sanados. Todas esas tres cosas, enfermedades, dolores y por su llaga fuimos sanados, se refieren a cosas corporales. ¿Por qué? Porque en Efesios 2 dice la Biblia, esto no está en los apuntes, pero la Biblia dice que nosotros no estábamos enfermos en delitos y pecados, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Enfermo no es lo mismo que muerto. Muerto es ya cuando alguien ya no tiene nada que hacer, ya desapareció, se acabó, se cortó, se separó. Pero enfermo es otra cosa. Entonces, Mateo nos está mostrando que cuando Isaías dice que Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, se refiere a cuando uno está enfermo corporalmente. Así como tú puedes tener problemas en el corazón, me refiero a depresión, eso es espiritual. Tú puedes tener un problema con una enfermedad y eso te afecta directamente a tu cuerpo. Y Jesús dice que la Escritura, bueno, ahí dice que se cumplió. ¿Para qué Isaías escribió esto? Para que Jesús lo hiciera en el futuro. Y cuando Jesús lo hace para cumplir con la palabra. Entonces, si tú quieres que la palabra se cumpla en tu vida, tienes que recibir sanidad si estás enfermo, o protección, o paz si no estás enfermo y estás angustiado por lo que está pasando con la pandemia. Tú debes tener paz. También es importante tenerla. Amén. Bueno, algunos están conmigo hoy. Otra cosa es que esa autoridad, como yo les dije, nos la dio. Y mira lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 19. Amén. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Noten que Jesús aquí está hablando con sus discípulos y les dice, he aquí, o sea, ahora, les doy, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones.
Él nos dio potestad. Si algunos pueden tomar y tratar de contrarrestarlo diciendo, no, pero es que Él está hablando a sus discípulos, no a nosotros. Bueno, pero la Biblia dice en Mateo capítulo 28 que le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Eso lo quiero leer, ya no está en los apuntes, pero mira, quiero leerlo porque debo fluir. Hay alguien que necesita ser fortalecido en esto. Dice Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, mira, potestad es autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús tiene la autoridad aquí en este momento. Por tanto, dice, mira, como Él tiene toda la autoridad, y esto lo dice al final, cuando ya resucitó, cuando ya va a ir al Padre y se va a quedar en el trono. Entonces, lo que les dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, fue realmente antes. Y cuando vemos que Jesús otra vez dice, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo, también dice en la tierra. Y luego, como Él dice esto, yo puedo poner así como entre paréntesis, entonces cuando dice en Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad, entonces está diciendo la autoridad que yo tengo y la que yo les di va a servir para algo, porque luego el versículo 19 dice, por tanto, como Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y Él delegó autoridad a sus discípulos, a los 12 que tenía con Él en ese momento, bueno, ya eran 11 porque Judas había muerto, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nota que no solamente tenemos que amar y perdonar y las cosas que Jesús hizo, los mandamientos de Jesús, sino que también tenemos que sanar, enseñar, predicar. Eso es lo que Jesús también hizo. Entonces, Jesús le dio la autoridad a sus discípulos para que hicieran, así como Él hizo copias de Él ahí, ellos tienen que hacer copias de ellos en base a lo que Jesús les enseñó. Por eso el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Otra cosa, y bueno, voy a terminar de leer Lucas porque no lo terminé de leer, Lucas 10, 19, ¿no? Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esto es tomar autoridad sobre todas las cosas malas, porque dice, y sobre toda fuerza del enemigo. La enfermedad es una fuerza del enemigo. La enfermedad nunca es algo que Dios quiere o manda o permite para enseñarte algo. La enfermedad es algo del enemigo. La Biblia dice en Juan 10:10. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Y mira, una enfermedad, hoy en día, esto del virus, el COVID-19, está robando tu dinero para comprar medicamentos o tratamientos o impidiéndote trabajar, ¿verdad? Está robando, está matando tu cuerpo. Y no estoy diciendo que vas a morir, lo que estoy diciendo es que eso es lo que hace una enfermedad. Siempre trata de dañar tu cuerpo y te está tratando de destruir tu vida. Posiblemente ya a muchos les ha destruido su fe. Eso es del diablo, tenemos que entender que es el diablo. Y en este mundo, por más que Dios es todopoderoso, Él está buscando gente de fe. Él está buscando gente que le crea. Jesús sanaba a las personas que llegaban a su alrededor cuando tenían fe o cuando tenían el deseo de ser sanados. Pero personas que no le creían a Él, dicen Marcos 6 que Él no pudo hacer mucho. De hecho, cuando dice que sanó a algunos pocos enfermos, realmente estaba sanando a personas que tenían dolores leves, cosas sencillas, dolor de cabeza, de rodilla, de espalda, pero no personas con lepra o cojos o paralíticos o ciegos. No pudo hacer nada porque no había fe. Entonces tenemos que entender que Él quiere que sus discípulos hagan discípulos y los discípulos de sus discípulos hagan discípulos y los discípulos de sus discípulos de sus discípulos hagan discípulos. Somos una generación, ha habido generaciones de discípulos desde Jesús hasta hoy. Y hoy nosotros podemos hacer lo mismo. No debemos apagar el fuego del don de Dios que está en nosotros para poder ayudar a la gente a ser sana. Deberíamos estar convencidos de que somos discípulos de Jesús y como discípulos deberíamos estar haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles. Porque les tengo una noticia. Los apóstoles, cuando servían a Jesús durante su ministerio aquí terrenal, ellos no eran nacidos de nuevo como tú y yo.
no eran hijos de Dios, no tenían el Espíritu Santo adentro. La Biblia dice que recién después de que Jesús resucita, Él sopla el Espíritu Santo y Él le dice, reciban el Espíritu Santo. O sea, el nuevo nacimiento, ellos no lo experimentaron, sino hasta después de que Jesús resucitó. Por eso nosotros estamos en una posición muy privilegiada, donde no hicimos nada y lo único que pudimos hacer es reaccionar con fe cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que, ojo, tenemos autoridad. Es más, Él quiere que vayamos por más. Él quiere que no nos quedemos en lo que Él hizo. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. Amén. Dice, muy conocido este versículo. De cierto os digo, esta es la verdad. El que en mí cree, las obras que yo hago o estoy haciendo, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo que íbamos a hacer más y obras más grandes. No porque nosotros lleguemos a ser más poderosos, sino porque Jesús se le acabó su tiempo de trabajo. Él está hablando antes de ir a la cruz. Él dice, yo voy al Padre. Jesús hoy está sanando por medio de nosotros. Jesús sanó directamente cuando estuvo aquí en el planeta. El Espíritu Santo lo ayudó. Dice en Hechos 10:38 cómo Dios anduvo, cómo Jesús anduvo, ¿cierto? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió, dice a Jesús. O sea, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo para que Él hiciera bienes, proveer, sanar, liberar. Revelar la palabra. Revelar la palabra es importante. No nos sirve tener la Biblia y no entender lo que se está leyendo. Entonces, cuando Jesús vino, el Espíritu Santo lo capacitó, lo ungió para poder hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. En esa parte, sanar a todos los oprimidos por el diablo, quiero enfocarme porque hoy en día muchas personas están miedosas con la enfermedad. Leemos que Él dijo, el que en mí cree, en otras palabras, como dice la Escritura, ¿ya? Las obras, no solo la fe, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Quién? El que crea en Él. Y mayores. Esto es increíble porque es maravilloso, porque está diciendo que vamos a hacer más cosas que Jesús. Y ya ha pasado. ¿Saben por qué? Porque Jesús solo tuvo 3 años de ministerio. Yo, gracias a Dios, ya tengo como 8, creo. 8 años de ministerio. Entonces, debemos tener más cosas que hacer que Jesús. Jesús hoy está haciendo todo a través de nosotros, porque la Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 22. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Mira lo que dice, una grandeza de su poder para con nosotros. O sea, ese poder está disponible para nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el poder de Dios operó en la resurrección de Jesús, hizo que Jesús resucitara y hizo que Jesús se sentara a la diestra de Dios. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El nombre de Jesús está por el nombre, sobre el nombre de Mahoma, sobre el nombre de Buda, sobre el nombre de cualquier Dios, si podemos decir, porque son dioses falsos. El nombre de Jesús está por... Dios decidió que el nombre de Jesús esté por sobre cualquier tipo de señorío, de autoridad, de potestad, de cualquier gobernante. Él está por sobre todos, en autoridad. Pero Él está sobre nosotros, por eso con la autoridad que tenemos de parte de Él, nosotros podemos hacer más de lo que Él hizo, porque Él lo dijo. Él dijo, el que en mí creyere hará las obras que yo hago y aún hará más. Porque yo me voy, porque se acabó mi tiempo aquí en la tierra. Entonces, ahora Él hace a través de nosotros. Y lo que dice es maravilloso. Después dice 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Autoridad.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, mira, a la iglesia. Está diciendo que Él es la cabeza de nosotros y a nosotros nos delegó ejercer la autoridad que la cabeza tiene. Al mismo tiempo que nos sometemos a la voluntad de Jesús, nosotros podemos ejercer autoridad sobre todo lo que está, porque todo esto, especialmente principados y potestades, están bajo nuestros pies. Porque Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, es decir, del cuello para abajo. Nosotros somos sus manos, somos las manos de Jesús, somos las piernas de Jesús, somos los dedos de Jesús, somos la boca de Jesús, somos los ojos de Jesús, somos el resto de Jesús. Somos uno con Jesús. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo, ¿ves? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos autoridad delegada por Jesús. En el original griego, la palabra autoridad es exousa, que quiere decir autoridad delegada. No es solo autoridad que Él tiene y Él gobierna. Él delegó, es decir, la tiene, pero delegó a nosotros autoridad, la misma que Él tiene, con el mismo poder de resurrección y de libertad. Por eso tenemos que entender esto. Mira, si tú te das cuenta, aquí en Efesios nos está diciendo que cuando la iglesia es un cuerpo, ¿sabes lo que es la iglesia? Es un ejército. Y un ejército siempre habla igual. Cuando un ejército va a la guerra, cualquier tipo de ejército va a la guerra, ellos obedecen a su general. Y cuando el general dice esto, ellos lo obedecen. Y todos los que están bajo su cargo, el cargo del general, todos tienen que hacer caso. Sea el mayor, sea el teniente, el comandante, todos tienen que hacer caso. Hasta el militar de más bajo rango tiene que hacer caso. Nadie dice nada, obedecen a su capitán. Entonces Jesús es nuestro capitán, nosotros siendo el cuerpo somos un ejército que solo obedece lo que Él dijo. Entonces si Él nos dio autoridad, obedezcamos y ejerzamos la autoridad. Y por último, para terminar, quiero decirles que nos toca a nosotros movernos. No solo saber que tenemos autoridad, entender que la tenemos, que la delegó a nosotros, que podemos hacer cosas más grandes. Como hijos de Dios bajo un mejor pacto basado en mejores promesas, como dice en Hebreos 8:6, porque tenemos un mejor sumo sacerdote que es Jesús, deberíamos ponernos en acción. Y por eso vamos a Marcos ahora, mira, en el capítulo último, 16. Marcos 16, versículo 18. Amén. Dice, no, quiero leer un poquito de atrás, voy a leer desde el 17, ¿ya? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Van a seguirnos señales a los que creemos. ¿Qué señales? 2 puntos, dice. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús puso su mano sobre la mano de la suegra de Pedro y se sanó. ¿Y qué hizo ella? Gracias, Señor, ahora voy a descansar un poco más. No, se levantó y empezó a servirles. Quiero decirte que cuando recibes lo que Dios te quiere dar, tú debes comenzar a servirle. Ella, la suegra de Pedro, recibió sanidad y con su sanidad, con su recuperación, empezó a servir a Jesús. Haz tú lo mismo en tu vida. Dice que estas señales de cualquier cosa mala, voy a enfocarme especialmente hoy en esto porque mucha gente tiene miedo ya. Cosas mortíferas no nos harán daño, dice. Y sobre los enfermos pondremos nuestra mano. O sea, es decir, podemos recibir sanidad si creemos y podemos ministrar sanidad si creemos. No es solo recibirla, Señor, gracias por sanarme, y luego que el Señor sane a otra persona. Tú puedes ser instrumento para sanar a otros. Un canal, recibe sanidad, pero también puedes dar sanidad. Por eso el Salmo dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque nos protegerá. Y si nos protege al mismo tiempo, nosotros podemos dar protección a otros enseñándoles la palabra. Por eso les animamos a que compartan este servicio en línea y que la gente tenga una experiencia de crecer en su fe y de obedecer a Dios completamente en todas las áreas de su vida. Luego dice en el versículo 19, mira, dice, entendiendo el 17 y el 18, dice el 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí dice, yo voy al Padre. Se fue al Padre, se acabó el tiempo de Jesús en la tierra. Jesús ya no está en la tierra hace más de 2000 años. Pero ¿sabes qué hizo Él? Mandó al Espíritu Santo.
Y cuando mandó al Espíritu Santo fue para respaldarnos a nosotros como Él lo respaldó a Jesús. El mismo Espíritu que respaldó a Jesús durante su tiempo en esta tierra es el que está respaldando a sus hijos. Y es triste ver cómo muchos hijos no tienen idea de esto porque no están perseverando en la Escritura. Hoy, en vez de ver tele, más del tiempo normal que estás viendo por la cuarentena o el toque de queda, lee más la Biblia y averigua lo que tienes en tu pacto. Averigua lo que Jesús hizo y lo que nos delegó para hacer y comienza a ponerlo en práctica poco a poco. Día tras día, palabra tras palabra. Tal vez no vas a resucitar un muerto ahora, a menos que tengas mucha fe. Pero si no pasa eso, no importa. Puedes comenzar sanándote tú primero. Puedes sanar a otros. Puedes ayudar a otros a creer a Dios. Y conforme a nuestra fe será hecho. El 20 dice, después de que Jesús está a la diestra de Dios, mira lo que dice. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Cómo? Y confirmando la palabra, o sea, ellos predicaban con las señales que les seguían. A la palabra deberían seguirles señales. Si tú predicas de que Dios es sanador, debes seguir la sanidad. Si tú predicas que Dios es libertador, debes seguir la libertad. Si tú predicas que Dios te quiere amar y salvar, debe haber salvación. Si tú predicas que Dios es proveedor, entonces debe haber provisión de respaldo. ¿Cuáles son las señales? Porque eso dice el 20, las señales que le seguían. Las que están en el versículo 17 y 18. Yo te quiero animar hoy, porque tal vez no puedes salir de tu casa tan seguido, ¿verdad? Pero gracias a Dios, gloria a Dios, tenemos la herramienta del Internet. En este momento está habiendo un gran avivamiento en las casas. Los hogares están recibiendo un avivamiento de Dios porque están escuchando la palabra en sus hogares, en sus teléfonos, más de lo normal. Mientras hay otros que están distraídos viendo cosas en las redes sociales que no cambian su vida, habemos otros que estamos compartiendo palabras de vida eterna para no perdernos. Como dijo el apóstol Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Yo quiero animarte a que tú confíes en las palabras de vida eterna y atesores este mensaje en tu corazón. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por el Espíritu Santo. Y gracias por darnos tu palabra y gracias por hacernos entender que necesitamos hacer más por ti y debemos movernos, que no es solo recibir nosotros sanidad y que tú nos ministres con sanidad a nosotros y libertad, sino que nosotros seamos instrumentos para tu gloria y ministrar sanidad y libertad a otros. Señor, no queremos quedarnos solo en ser libres, sino en ayudar a que otros sean libres. Y úsanos, porque eso es lo que queremos ser, instrumentos, vasos de misericordia, vasos de honra para ti. Que te den la gloria no solo predicando tu palabra, sino viendo tu poder. Gracias por darnos autoridad delegada. Gracias por delegarnos esa autoridad para poder ayudar a otros a acercarse a ti, a recibir de ti lo que ellos necesitan y por sobre todo a que reciban salvación. Que esta semana, Señor, sea una semana donde meditemos más, donde avancemos más en ti, donde seamos mejores hijos de Dios y mejores creyentes en ti. Gracias por pasión en nuestra vida. Por pasión por leer tu palabra, por pasión por orar, por pasión por demostrar amor a nuestras familias, por darles el mejor tiempo de cantidad y calidad en estos días, por ver las cosas como tú las ves desde tu punto de vista. Gracias, Padre, gracias porque hoy somos libres no solo de cualquier tipo de enfermedad, sino que somos libres para liberar a otros también. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar, queremos darte la oportunidad de que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que ora conmigo y hazlo con mucha fe. Ora conmigo. Padre Dios, te doy gracias por enviar a Jesús, que murió por mí y resucitó por mí, pagó por mis pecados y me dio vida eterna. Recibo su perdón. Me arrepiento de mis pecados y como un creyente creo que soy aceptado por ti y caminaré contigo por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, bienvenido a la familia de la fe. Por último, quiero decirles que no olviden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, o escúchanos en YouTube. Nuestro número de teléfono está en pantalla y también nuestro correo donde nos puedes hablar para petición de oración y consejería. Estamos dispuestos a ayudarte. Y recuerda que nuestros servicios en la semana son los martes a las 8 y los jueves a las 8 de la noche también. Por mi parte ha sido un privilegio, soy el pastor Alejandro, es un privilegio para mí ser su pastor.
Los amamos mucho y que tengan una excelente semana. Bendiciones. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Suscríbanse para no perder ningún video. Compartan con sus familiares y amigos. Dios los bendiga.